Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, audiencia de Tonalá de hoy. Un gusto saludarlos este día 17 de febrero del año 2026 en este espacio que retomamos de páginas de nuestra historia. Usted sabe, veníamos haciendo programas regularmente los martes y los jueves. Se atravesó el fin de año, el arranque del otro, la cuesta de enero que se está haciendo ya de febrero. Sí, Pero bueno, así es. finalmente aquí estamos y hoy retomamos también una entrevista que quedó, si no pendiente, quedó con cosas por platicar, con cosas por decir, con Francisco Basulto y hoy estamos aquí. Entonces, Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, muchas gracias por la oportunidad de Ok, y también le doy la bienvenida a mi Daniel. colega y Muchas amigo gracias. Daniel Sí. Arana Rojas, historiador con quien estamos compartiendo esta mesa. Dani, qué gusto. No, pues gracias, Marcos. Pues nuevamente, ¿verdad? Aquí estamos. Primeramente, Diosito, pues que nos permite estar aquí, ¿verdad? Y pues es un gusto, ¿verdad? Y bueno, pues más con esta reinauguración, pues con un gran amigo mutuo, ¿verdad? Con quien pues hemos aprendido y hemos pues, dado muchas batallas desde hace algunos ayeres. Dejémoslo en eso de algunos ayeres, Sí, finalmente que la gente saque sus propias así conclusiones, es. pero bueno, como le decía hace unos momentos en esta mesa, estamos en Daniel, estamos con Francisco y su servidor para platicar de un tema que nos expuso Francisco sobre lo que se estaba desarrollando en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. Allá platicamos sobre pues su trabajo, de qué había ahí, de cómo estaban ahí, quiénes estaban exponiendo, pero quedó pendiente el platicar sobre un personaje que mucho tiene que ver con Francisco, pero también con Jalisco en general y con México, me atrevería a decir. Estoy hablando de José Armando Navarrete y para eso me voy a permitir leer algunas líneas que constan aquí en esta pieza que se llama Luz Infinita de José Armando Navarrete Ulloa, porque creo que eso le puede dar contexto a la plática para que usted sepa de qué personaje estamos platicando. Bueno, José Armando Navarrete Ulloa nació en Guadalajara, Jalisco, en 1967, siendo aún muy pequeño. Su familia traslada su residencia a Fresnillo, Zacatecas, ciudad en la que se crió y la que considera su ciudad adoptiva. Como artista visual ha incursionado en el dibujo, la fotografía, el grabado y la pintura, aunque el lenguaje plástico que le apasiona es el de la escultura. Su gran entusiasmo ha sido y sigue siendo el de escalar montañas de grandes alturas, siendo el monte Kilimanjaro y el monte Everest las que despiertan su mayor interés. Pareciera que su gusto por escalar montañas lo conecta directamente con la piedra, llevándolo a la búsqueda de este elemento en los continentes americano, europeo, africano y asiático. Su lenguaje plástico está cargado de profunda reflexión que, aunada a las características particulares de la piedra, aporta las texturas, vetas, ondulaciones y cavidades características que apoyan desde el ánima del material la intencionalidad conceptual planteada de esta manera por Navarrete Ulloa. La escultura se impone en la modalidad de la cáscara que envuelve a lo real y sus manifestaciones. Es una piel gruesa que contiene los latidos de los materiales que condensados expresan la ansiedad de los objetos, los entes o los seres de una imaginación, la del artista, como creador que rivaliza en caso de existir con la deidad entendida como un primer motor. Siempre al borde del desacato, el hacedor de las formas asume la insolencia de la ibris clásica, esa desmesura que califica la actitud de desear y anhelar más de lo que el destino le tiene previsto. Transgresión a lo dispuesto por moradores de la bóveda celeste que siembra en los mortales la aspiración de independencia y libertad, olvidar el mito y adentrarse en la historia, la suya. Pues miren, aquí nada más unas pinceladas de lo que es este personaje. Entonces, yo te pediría, Francisco, que comenzáramos después de esta introducción a que nos platicaras, pues,
¿Cómo estás ligado tú con él y con esa obra de este vecino de Fresnillo? Ok, muy buenas tardes. Mira, como casi siempre, las cosas se dan de una manera sencilla y natural, ¿sí? ¿A qué me refiero? El maestro Armando Navarrete es oriundo de Guadalajara, pero toda su vida como artista, como persona y como artista, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Muy amigo, te mencionaba en la visita anterior, aquí con el maestro Daniel Arana, muy amigo del maestro Luis Felipe de la Torre Romo. Esa es la conexión. Expositor también en esa fecha con el maestro Luis Felipe de la Torre Romo en la ciudad de Zacatecas, en el Museo Manuel Felgueres. ¿Sí? Eso sería así como el acercamiento, la liga de uno y otro personaje, ¿no? Y yo, como siempre he comentado, Daniel, Marcos, siempre de metiche por ahí. Entonces ese es el accidente que nos liga a los dos personajes y a su servidor, ¿no? Y aquí estamos, pues, compartiéndote este primer catálogo, como te había mencionado la vez anterior, más no había mencionado al maestro Armando, precisamente porque cada quien tiene una oportunidad en la vida, ¿no? En este momento, pues, hablar del maestro y su trayectoria del maestro Armando Navarrete. Oye, fíjate, a mí me llama la atención lo que decía, a lo mejor uno se queda con esa primera impresión de que un escultor, un alfarero, un pintor, un muralista, es simplemente eso y ya, que eso hace durante las 24 horas de su día, está nada más pensando en eso. Pero yo hoy veo, por lo que acabo de leer, que este es un personaje pues sui generis, que no simplemente se dedica a cuestiones artísticas y el hecho de que haya alguien que no solamente como artista sea alpinista y fotógrafo, es algo verdaderamente especial, ¿no? ¿Tú qué experiencia tienes de eso con él? Mira, hablo un poco de manera personal con el maestro Armando, ¿sí? Él es un tipo noble, un tipo transparente, muy espiritual. Lógicamente, Daniel, Marcos, Daniel, Sí. toda esta sensibilidad él la adquiere, lógicamente, en el silencio, en las alturas, ¿sí? Y eso que te acerca, pues, prácticamente, sin un sentido religioso, a Dios, ¿no? El reflexionar, ¿no? Con el máster, digo, con respeto a los que creen, ¿sí? Y tener esas vivencias, tener ese tipo de amistades, naturalmente te retroalimenta. Sí. No, y otra cosa, Francisco y Marcos, fíjate que, o sea, no solamente es estar en las alturas, como dicen, sino los viajes, o sea, conocer otras culturas, el ver, o sea, tener a la vista, pues, otras comunidades, otras personas, todo eso, de alguna forma, exactamente, tú dices la palabra, se va retroalimentando. Entonces, él, a lo mejor muy subjetivamente, muy subliminalmente, en todo lo que él hace, de alguna forma incluye todos esos elementos. Claro. Perdón, yo mencionaba la altura, Sí. Marcos, Daniel. Sí. La altura es una dimensión que no todo el mundo entendemos ni le damos valor. Cuando nos dedicamos al arte, ¿sí? Ahí, Daniel Arana, en esa altura, en ese silencio, encontrarás la creatividad, Sí. encuentras belleza. La belleza no todo el mundo la comprendemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, a este oficio, a esta expresión, o no nos dediquemos. Culturalmente los individuos no entendemos lo que es belleza, porque es un proceso, ¿verdad? Entonces este maestro que mencionaba Marcos hace unos momentos, no nada más lo conozco yo, que soy originario de aquí de Tonalá y que soy artesano, ¿no? Hay otros compañeros coterráneos, ¿sí? Somos tres las personas que convivimos con el maestro Navarrete.
voy a hacer mención de los mismos, conocidos por ustedes, Hugo Pérez, ¿verdad? Y Sergio, el hermano, su hermano menor de Hugo, Sergio, excelentes personas, excelentes compañeros, pero mejor creativos. Sí. ¿Sí? Hugo, actualmente, pero ya tiene unos años, él radica en Fresnillo. Hugo Pérez, muy amigo, porque él sí es amigo del maestro Armando Navarrete. ¿Sí? Ok. Fíjate, yo nada más quisiera hacer una puntualización en algo que me llama la atención. Hace unos días tuvimos aquí en esta mesa el tema de la barranca, ¿no? De la barranca, de lo que hay en la barranca, de cómo sucede y demás, pero hacíamos pues una pausa en el tema del sonido y el silencio. Y en ese caso, yo te diría, en lo personal, pues yo no he estado en alguna montaña o a esos niveles que nos mencionan aquí en la descripción de donde él ha estado. Pero yo estoy seguro, y no sé qué pienses tú, Francisco, que el silencio es muy difícil de encontrar. Así aún cuando tú estás callado, cuando estás solo, la mente te hace escuchar muchísimas cosas. Y yo de verdad me quiero simplemente imaginar, uno, la sensación física térmica de estar a esas alturas. Pero aunque estés tú solo o vayas con alguien con quien no puedes hablar porque estás totalmente cubierto, me imagino lo que se debe escuchar. Lo que se debe escuchar ha de ser algo impresionante. Impresionante. No sé tú qué piensas de eso. Fíjate, les comparto aquí, más que todo compañeros, somos amigos, ¿no? Sí, claro. Perdón, les comparto lo siguiente. Cuando se da ese silencio y uno entiende un poco del mismo, ¿sí? Y más en una montaña, que es el caso del maestro, ¿sí? Dicen los que saben. Yo nada más repito, los que saben, ¿no? Lo que dicen los que saben. Cuando uno sube, el maestro baja. Entonces, ahí están las respuestas de las obras de cada artífice. Pero realmente creo que si tú estás en tu casa, ¿sí? Que si estoy por allí contemplando mi propio ego, pues me aturde, ¿no? Ese no me deja percibir nada, ¿sí? Yo aquí en Tonalá voy a mencionar esto, lógicamente, con todo respeto. Me aturdo. El no accionar de esta comunidad me aturde, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, pues lo que uno se fija en lo que uno ama, ¿no? Yo nací en este pueblo, soy de la comunidad de artesanos, y sí, bueno, yo he tenido la oportunidad, considero que mucha gente también, de tener este maestro, de tener anteriormente al maestro de la Torre, pero principalmente aprender de ellos, porque hay algo bien importante, Daniel, Sí, Marcos. sí. No son personas egoístas, son personas que comparten, son personas que divulgan, son personas que respetan. Esos son algunos valores que quizá a nosotros nos hace falta comprender en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no? Fíjate, yo creo que ese tema lo voy a dejar un poquito para el final porque lo hago mío y de verdad que me gustó hasta la frase, lo apunté, el no accionar de la comunidad aturde. Yo creo que en mi espectro, en mi día a día, en mis cosas, pues sí, mira, aturde el camión, aturde los perros, aturde el pago de impuestos, aturde la tele, aturde el internet, aturde un montón de cosas. Pero el que ese aturdimiento derive en el no accionar, de verdad pesa. Marcos, Algo. perdón, yo prefiero, Daniel, Sí. Marcos, yo prefiero la locura
que el apendejamiento. ¿Sí? O sea, uno enseña el camino, Es ¿sí? una elección. El otro no me deja salir de mi ceguera. Es muy sencillo. Importante aprender a meditar. Sí. Importante aprender a ser sano, espiritual, mental, biológicamente. Sí, no podemos ser creativos, sí, cuando no sé ni quién soy, cuando no sé cómo cuestionarme, cómo ser autocrítico. Nada, me rebasa mi soberbia. Pues sí, eso lo vemos en el día a día. Sí. Pero fíjate, importante, ese es un tema pues filosófico, hasta social, de muchas otras cosas. Pero volvamos un poquito al tema de la obra del señor Navarrete. Mencionaba que el, el explorar, el ascender, el visitar estas montañas le permite ver formas, le permite ver colores, vetas, líneas, de las cuales él abreva y proyecta en su trabajo. Pero su trabajo, por ejemplo, hablando de la escultura en piedra, pues es una cosa, yo te diría, de tu relación, de tu amistad o lo que sea con él, ¿qué te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado en tu técnica, en tu proceso creativo, el aprender de él cómo absorbe estas vivencias para plasmarlas en su obra? ¿Tú, cuál es tu experiencia en ese sentido? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Es su humanismo y su humildad. Respuestas que solamente cuando uno, lo voy a decir de manera muy simple o muy ligera, cuando uno sube o baja una montaña, sí, pues uno dice, ya está. Pero no, hay formas de ascender, pero mejor cómo bajo esa misma montaña, ¿no? Entonces, tú decías hace un momento, si en la vida no tengo un poquito de filosofía, ¿para dónde voy? ¿Cómo cuestiono? ¿Sí? Esta comunidad, como muchas comunidades, como muchos municipios, como muchos estados en el país, y no lo digo porque gobierna hoy, no lo digo por eso, lo digo porque culturalmente, sí, vivimos en un apendejamiento cultural, ¿sí? O sea, hay muchos individuos que no nos gusta la lectura, no nos gusta la convivencia, somos un poco antisociales. Ese es apendejamiento. Oye, pero espérate, Pancho, hay algo que me interesa. Ahí dices en tu concepto que no te refieres a quien nos gobierna hoy. Y yo te diría que atendiendo a tu punto de vista, yo creo que sí, porque el primer paso es saber quién te gobierna a ti, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo. Y yo creo que no venimos de Venus ni de Marte, ¿no? Los gobiernos en general, el gobierno de la sociedad, pues es un reflejo de quien nos gobierna a nosotros. Y en ese sentido tú mismo lo estás diciendo, estamos aturdidos, estamos apendejados, estamos abrumados por un montón de cosas que no hemos sabido retirar de nuestro día a día. Entonces, pues si nosotros como individuos no tenemos ni gobierno de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de nuestros tiempos, pues lo demás creo que es simplemente una consecuencia de eso, ¿no? A ver, se me ocurre algo, voy a partir de una ocurrencia, ¿sí? Si yo te pregunto, Daniel, Sí. Marcos, si yo escribo democracia con K, ¿está correcto? No, ¿verdad? Hablabas de sabernos gobernar, ¿sí? Precisamente, hoy en día, casi todo el mundo cree estar enterado de lo que es la democracia, ¿sí? Hay que tener cuidado. Para nosotros
ser democráticos en lo individual y en lo colectivo, tenemos que ser individuos altamente cultivados. No saber medio leer y medio escribir, porque eso no me permite desarrollar un criterio a quién voy a elegir para que me gobierne en lo colectivo. El pensamiento crítico se borra, no hay manera. Y bueno, usted ha de disculpar que me refiera o que personalice una situación, pero tengo un par de días que doy vueltas y lo que al principio me daba coraje, hoy simplemente me da una visión de lo que estamos viviendo y va muy en relación a lo que dice Francisco. Cuando usted ve a la presidenta de este país frente a un grupo de adolescentes, de jóvenes de secundaria, a los cuales les pregunta si quieren estudiar más, y todo el mundo le dice que no, porque están chacoteando, están cotorreando, está la muchachada ahí, y les dice, no, es que aquí la cosa es estudiar menos, se puede tener menos materias y pasársela bien. No, pues, vivas, Sí, bravos, claro. porras, Claro. y dice uno, ya basta, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer un alto en el camino y también discernir lo que está comprobado, me atrevo a decir durante milenios, que te hace bien como ser humano, el cultivarte, el estudiar, el leer, el aprender matemáticas, el aprender lenguas, pues eso te hace desarrollar tu mente de una manera, pues que el que no lo hace, que el que nomás está chacoteando y jugando todo el día, bueno, ya sabemos cuál va a ser el destino de uno y otro, y yo sí siento que hoy por hoy en esta sociedad, el que sepamos qué es lo que nos nutre a nuestra mente, a nuestro espíritu, por ahí hay que darle. Ok, estoy de acuerdo hasta cierto punto, Marcos. Voy a compartirles lo siguiente. Culturalmente, no es responsabilidad de este gobierno. Culturalmente, hemos sido mal cultivados, mal educados, porque es una decisión individual. Finalmente, Sí, después Finalmente. colectiva, ¿verdad? Pero nosotros tenemos no décadas, no cientos de años, tenemos miles de años culturalmente que estamos siendo o nos dejamos o nos permitimos que nos orienten de acá para allá o de aquí para allá. Que nos manipulen, ¿no? Sí, que nos manipulen, así Sí. nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? O me cultivo para educarme, para ser exquisito en la vida, para ser responsable, para ser una persona con una sensibilidad y una delicadeza, porque eso no es nada más hacia la Sí, mujer, no. ¿sí? ¿no? Con todo Al el ser respeto, humano, al ser humano, ¿sí? Tenemos que ser exquisitos, delicados, para ser creativos también. Eso es lo que también de manera directa e indirecta lo he aprendido del maestro. Y Bueno. del maestro, perdón, Luis Felipe de la Torre también, y en fin. Mira, es tan importante como el trabajo del maestro Navarrete, ¿no? Ojalá, búsquenlo en internet, lo pueden encontrar, hay un montón de material de su obra, pero a mí lo que ligo hoy con lo que está platicando Francisco, pues es el tema de la piedra. Usted imagínese, tiene un pedazo de lo que usted quiera, de mármol, de cantera, de cualquier roca que usted quiera trabajar de manera escultórica. Pues obviamente, como cualquier cosa, primero nace en la mente, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor hace uno un bosquejo, pero fíjense lo diferente que es trabajar tal vez el barro a trabajar una roca, ¿no? Desde el esfuerzo físico que tiene uno que tener para desbastar, para pulir, para hacer lo que uno quiera de una roca, pues yo creo que eso lo ligo con el tema que estás mencionando, Francisco. ¿Cómo nos tenemos que esculpir nosotros como seres humanos para llegar a ser una obra de arte? Claro, ¿No? claro. ¿Cómo quiere ser esa piedra de Castilla que está ahí tirada?
¿O quieres ser una pieza de museo, una pieza que esté en un espacio bonito, ¿no? Decoroso. Por lo menos, ¿no? Sí. Por lo menos, ¿no? ¿Tú cómo ligas pues esa visión que ha tenido el señor Navarrete en el desarrollar, por ejemplo, su trabajo escultórico con lo que hoy tú estás desarrollando en tu trabajo personal? Antes que todo, quiero compartirles algo que para mí ha sido muy importante con respecto a la pregunta que expones, Marcos. Decía el maestro, el gran el genio y muralista mexicano y universal, el maestro José Clemente Orozco, que cuando el hombre vuelva a enfrentarse, ¿sí?, con la piedra, evolucionará la escultura. Ni el barro, ni la plastilina, ni la madera, ¿sí? Dijo, mencionó y expuso la piedra. Piedra con piedra. Ahí está el reto. Hay que entenderlo, ¿no? Pero necesito forzosamente tener un espíritu diferente al común para saber golpear otra piedra, ¿no? Entonces, bueno, recordaba eso y se los comparto, ¿no? Cómo los grandes genios tienen las respuestas adecuadas. Pues sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Claro. Ya todo está inventado, ya todo está dicho, solo hay que saber qué página abrir, Sí. qué puerta tocar para encontrar ese tipo de respuestas. ¿O qué paso no dar? Digo, sí. Bueno, esa es filosofía de vida, ¿no? También muchos de los errores que cometemos a lo largo de nuestra actividad, de nuestras relaciones, pues ya alguien se equivocó ya, alguien padeció, alguien no le funcionó las cosas, pero yo creo que también parte de nuestro andar en esta tierra, pues es equivocarnos, ¿no? Algo que quiero compartirles antes de que se me olvide. Sí. Échale. Dice alguien por allí, la belleza es todo lo que cautiva el alma. ¿Sí? La belleza es cuando los planos están en armonía. La belleza es verdad y la verdad es belleza. Nunca van divorciadas una de la otra. Yo nada más repito los que saben, ¿no? Lo que dicen los que saben. ¿Sí? Yo llevo un poquito de tiempo persiguiéndolo. Sí. Y así además creo que Sí. tiene que ser, ¿no? Sí. No está mal, y yo estoy convencido de eso, siempre tirar a lo más alto, a la perfección. Sabemos que es un reto prácticamente imposible de terminar, pero ¿Tienes amor propio? Tira alto. ¿Sí? ¿Te consideras, no te consideras ni tu propia sombra? No te muevas. ahí sigue en la mediocridad y Correcto. no avanzarás, ¿no? Correcto. O simplemente navegarás. Es correcto. ¿no? Fíjense, amigos, aquí, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo aquí con Francisco, que yo desde hace muchos años, no días, meses, años, y yo te lo he dicho en tu cara, mucho, desde la década de los 90, ¿sí? Después de toda esa retroalimentación que tú tuviste yendo a los pueblos originarios con los hermanos hidráulicas, que ya traes otra mentalidad. Y la verdad, pues con mucho gusto yo veo cómo cada vez pues estás retomando, o sea, como que te abrió ahí algo y cada vez, o sea, estás más en la búsqueda de cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, pues tú lo has reflejado en las obras. O sea, la obra pictórica, la obra que tú tienes desde los murales, los primeros murales que pintaste cuando su papá del don Marcos Salinas Cervantes te invitó, junto con Felipe de la Torre, pues como de alguna forma, o sea, tú plasmas tu sentimiento, tu sentir, ¿verdad? Y como ya de ahí, pues nomás te ha llevado a ganar, a hacer premio nacional una vez y has ganado varios certámenes de la cerámica, tanto en Tlaquepaque como en Guadalajara, ¿verdad? Perdón, aquí en Tonalá. Y aparte,
O sea, cómo, por ejemplo, ha sido reconocido con premios, pues, no más uno en Bellas Artes, donde cuando estuvimos, otros del PACMIC, otros del SECA. ¿Pero por qué? Porque tu obra, sí, tu obra, todo lo que tú haces, pero más que nada lo que transmites, es algo que te sale del alma, te sale del corazón, te sale de la inteligencia. Y tristemente, o sea, yo veo que hay compañeros que no se atreven, o sea, como tú decías, o sea, siempre uno va a tirar a lo más alto, y hay compañeritos que no se atreven, que no quieren dar ese paso. Entonces, yo la verdad, pues, como dicen por ahí vulgarmente, yo he mamado parte de tu experiencia, de todo eso, y yo la quiero, pues, transmitir. Yo sé a lo mejor que a lo mejor está sin tu consentimiento, transmitirla con otros compañeros, pero no se dejan. Bueno, es que no sería nuestra función. Sí. ¿Sí? Hay algo que también les quiero compartir, y es que cuando uno convive con este tipo de personajes, ¿verdad? Lo mínimo que uno puede percibir es aprendizaje, ¿sí? Ahorita voy a mencionar algo, Marcos, tenemos nosotros unos años que nos conocemos, digo, Señor. ya conviviendo a través de como estos momentos, ¿no? Y yo te decía en la entrevista anterior, a mí alguien que me inspiró fue tu papá, y no porque estés aquí, ¿sí? No, quiero mencionar cómo llegó la invitación Daniel mencionó, de la invitación, después de yo trabajar y que me da la oportunidad el maestro Luis Felipe de la Torre, cuando tu papá fue presidente municipal de este municipio, ¿sí? Me manda a llamar tu papá y me dice, Francisco, ¿qué puedes hacer con ese espacio? Dije, no sé, por el momento no sé. Sí, Así de bote pronto, No, espérame, ¿no? ya se me ocurrirá, sí. Como siempre, tu papá le daba risita, ¿no? Dije, bien, bien. Hay que hacer algo. Ya empezamos, ¿no? Sí. ¿Qué? Él dijo, tu papá, que era Tonalá por donde el sol sale. ¿Mm? Pues ahí estaba la respuesta, ¿no? Un sol, sí. Nosotros, digo, principalmente tú, Daniel, que tu profesión es ser un historiador. Sí. Creo que mejor que nadie sabes que aquí nos hace falta en este municipio tener más influencia, ¿sí? Pero con algo, Marcos, que es muy importante, no con el verbo, ¿sí? Con el ejemplo. Hacer, Sí, hacer, sí, haciendo, es correcto. ¿no? Hay que predicar con el mismo, ¿no? Entonces lo que uno aprende de estos personajes es eso, es el compromiso hacia ti. Te iba a mencionar, Daniel, y comparto, Marcos, Sí. de algo que se maneja aquí en Tonalá, es un símbolo y todo el mundo cree que lo conoce, el nahual. Se apropiaron, pero no saben qué es el nahual, o no sabemos, ¿sí? El nahual no es un símbolo esotérico, Marcos. Ahora una barba. No es brujería, no Obvio es que no. chamanismo, Creo que no. Sí. Es esencia. Es conocimiento que viene del interior. ¿De quién? De esta raza. ¿Sí? Sí, es espíritu, ¿no? Ahí vienen, colectivamente hablando, los apellidos, Marcos Serrano. Ujú. Sí. Los apellidos que ya estaban, bueno, no eran en castellano, lógicamente, Sí. sí, pero ya estaban estas familias que conformaban esta raza, Marcos. Ahora, tú también los conoces, lógicamente, Marcos, son esos apellidos que tenemos principalmente en la cabecera municipal, en los 4 cuarteles. Ellos son, a través de la genética, sí, que sí pueden y sí deberían desarrollar a través de la investigación y a través de las propias vivencias, ¿sí? ¿Qué es el nahual, Marcos? Mira, la verdad es que yo creo que
esta plática obviamente tiene que seguirse y tiene que profundizarse porque coincido en parte de lo que mencionas, porque es claro que el tema del náhuatl se ha hasta mercantilizado, ¿no? Prostituido, perdón. Es ya un producto que te genera un ingreso, no es Sí. ya una cuestión cultural o filosófica o que te lleve a la reflexión. Es un símbolo que representa lana, ¿no? Yo lo veo así y tristemente lo que tú mencionas, pues es claro y es evidente. Cuando tú vas, por ejemplo, hoy que tenemos nuestro festejo de los viejos del martes de carnaval, pues te encuentras con amigos, con conocidos de apellidos que si le rascas un poquito, pues pasan hasta el tema de la conquista, ¿no? Van más allá. Pero estamos ya en un momento donde es mejor la fiesta, donde es mejor el desmadre, donde es mejor el momento, pasarla bien, sin hacer una pausa y tratar de entender qué representa lo que estamos haciendo, quiénes somos, dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Quiero exponer lo siguiente. El sentido de pertenencia no lo vamos a encontrar, dicho personalmente con todo respeto, ¿sí? Si me pongo una máscara, si tomo un bastón y me pongo a bailar unos 10 minutos, ¿no? Eso no me va a dar el conocimiento del sentido de pertenencia, hermanos. ¿Por Sí. qué lo expongo? Porque muchos nos quedamos ahí. Si lo hago sin conciencia, ahí me quedo, Claro, ¿no? claro, ¿sí? Y no quiere decir que esta expresión popular no sea curiosa, no sea agradable. Sí, Sí. no, que sea algo trivial, no es. No lo es, ¿sí? No lo es. Pero tampoco hay que conformarnos y quedarnos ahí, ¿sí? Pero, a ver, fíjate, Francisco, para mí es esencial el punto que estás tratando y hablando de la cultura de este pueblo, de este municipio, de esta tierra. Lo que tú estás mencionando es elemental, porque tenemos ya como muy hecho un calendario cívico, cultural, hasta religioso, donde ya no vamos más allá. Simplemente lo cumplimos porque es el 25 de julio, porque es el martes de carnaval, porque es el acabe de cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí veo dos cosas muy importantes y muy rescatables. La primera es que todos aquellos que se interesan por mantener vivas esas tradiciones, esas actividades, muchos de ellos sí intentan, por lo menos hacen el esfuerzo de explicarle a quien participa de qué se trata. Oye, ¿por qué usas esa máscara? ¿O por qué dices tal o cual coloquio? ¿O por qué rezas lo que rezas? Para que se entienda. Pero hay otros muchos que ya no lo hacen así, es simplemente, ay, mira, voy a sacar una lanita, déjame acerco con quien la tiene, mira, ayúdanos y listo. Y en eso queda, ¿no? Claro. No trasciende, no perdura, no impacta lo que pudiera impactar. Y yo creo que el punto de vista que mencionas, ojalá pudiera generar conciencia y hacer sinergia entre autoridades, entre quienes participan y evidentemente la parte más importante, en la sociedad, claro, en la sociedad, ¿no? Que genere interés por decir, órale, a mí me gusta eso, pero quiero investigar un poquito más, ¿no? Más nos vale. Más nos vale. Porque actualmente todos estos valores que mencionas y que expones, Marcos Arana, toman un sentido de prostitución, ¿no? Están prostituidos, ¿sí? Por ello está sobrevalorada las técnicas tradicionales de Tonalá, volteando un poco hacia lo que se produce, ¿sí? Está sobrevalorado, Daniel Arana. Sí. Te lo he comentado, ¿sí? Y acalorados, Marcos, un poquito allí, ya después de algunos sorbos de un alcohol, de un tequilita o de un bacanora o una guardia, bueno, sí,
uno empieza, Se revolucionan las cosas, ¿no? empieza uno a filosofar, bien a gusto, ¿no? Pero bien, yo creo que es importante salir de esos momentos, digo, bienvenidos, ¿no? Sí, claro, pues también se vale. ¿Verdad? Y algo que te decía y que te quiero compartir, Marcos, cuando yo escucho a tu papá, te lo decía en la entrevista anterior, ¿sí? Es que era crítico. Y yo te decía en esa ocasión, perdón, No sé si Daniel, sé que estábamos. les exponía, Sí. ¿sí? Lo poquito que yo entendía, porque era un escuincle cualquiera, ¿sí? No entendía hasta que pasaron unos días, unos meses, unos años y entendía qué fue el sentido crítico, ¿sí? Dije, qué caray, ¿sí? Entendí que no todos eran críticos, Marcos. ¿Sí? Pero a ver, Pancho, Mm. en este punto en especial, ¿cuál es tu punto de vista de por qué como sociedad, como individuos, le tenemos miedo a ser críticos? Y nos quedamos en criticones, nos quedamos sin reflexionar, sin decir el por qué estoy o no de acuerdo en una actividad, en una idea, en un proceso. ¿Por qué le tenemos ese miedo a ser críticos? Te va a sonar por allí alguien que sí sabía. No, tu servidor, Daniel, se los comparto. Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, sí. Friedrich Sí. Nietzsche, alemán, filósofo, sí. Él decía que el conocimiento duele, Marcos, Sí, sí. sí. Yo creo que ahí él responde por una gente como yo, común y corriente, con todo un conocimiento, sí. Así decía él, el conocimiento duele. Pues mira, ahí le estamos dando vueltas y más o menos llegamos al mismo punto, ¿no? Yo creo que como sociedad, pues sí necesitamos perderle ese miedo a que nos duela el estudiar, el aprender, el preguntar, el explorar cosas que nos hagan avanzar como sociedad, ¿no? Yo creo que vale la pena, que sí se puede, y un ejemplo interesante es lo que hace y muestra José Armando Navarrete, ¿no? El origen de esta charla, de esta plática, fue él lo que ha hecho, y yo le reitero, ojalá pueda ver su obra, ya la explicaremos un poco más, pero yo sí quisiera que llegáramos a una conclusión de lo que hemos platicado hoy, pero sobre todo, yo lo quiero ver así, desde un punto de vista positivo, Claro, y sobre todo, para mí algo fundamental, viendo hacia adelante. claro. Creo que ya estamos suficientemente vistos de lo que pasó, y que más que un licenciado en historia Es correcto. nos pueda explicar de eso, pero para mí estas pláticas, estas entrevistas, el compartir estas ideas siempre tienen como objetivo ver hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y entendiendo que hay personas que con su trabajo, con su obra y con su actuar nos pueden dar luces de cómo le podemos hacer también nosotros, ¿no? Marcos, ya que mencionaste nuevo al maestro Navarrete, Armando, quiero compartirles que el maestro, esta obra, tengo entendido que es después de que él baja del Everest, ¿sí? O sea, nada más Bueno, así. pues ahí está la onda, Sí. ¿no? Imagínate cómo llegas cargado no solo de energía, ¿no? De 1000 cosas en la cabeza, que te sientas en tu estudio y dices con todo, ¿no? Arriesgar madres. ¿Ah? Pues, Sí, imagínate, si ya estuviste en la punta del mundo y regresaste para contarla, ya lo que puede hacer es minucias, sí, ¿no? sí. Entonces, creo que el compromiso ahí está. Sí.
Entonces, yo siempre digo, no he empezado, no he empezado, ¿sí? Y pues, no sé, quizás te menciono ya a título personal, Marcos, Daniel, Sí. voy por allá voy a San Luis Potosí, por allí voy a andar y me muevo más al norte, en la ciudad de Monterrey, al Centro de Artes de Nuevo León, ¿verdad? Y por allí creo que vamos a San Antonio, Texas, Pues ahí me saludas a Trump. ¿verdad? Así es. Pues mira, movidita la agenda que tienes, la agenda, porque son 3 ciudades, pues cosmopolitas, muy diferentes entre sí, pero todas con gran actividad artística, muy variada, ¿no? San Luis Potosí, ya nos platicarás aquí de vuelta qué hiciste, dónde estuviste y de lo que te enteraste por allá. No se diga Monterrey, la verdad, una ciudad pues financieramente muy potente que genera constantemente actividades culturales, exposiciones, obras, los artistas quieren estar ahí y no se diga San Antonio, Texas, ¿no? Un lugar con el que estamos relacionados no solo históricamente, hay muchísima gente de México que vive ahí, que genera ahí, que produce ahí y pues bueno, una de las más pues, bonitas ciudades, la verdad es que está muy padre. San Antonio, ojalá a través nos dejes ahí tu agenda de dónde te podemos encontrar ahí, en qué galerías, en qué espacios públicos, en qué museos, en qué lugares vas a estar, porque estoy cierto que habrá gente bien interesada en tu producción artística para que te visiten en San Luis, para que te visiten en Monterrey y para que te visiten en San Antonio, Texas, ahí por el río. Bueno, Daniel. Sí. No, pues la verdad, pues un honor, un gusto y agradecerle a Francisco la invitación, ¿verdad? Ustedes. O sea, ahorita, de pura coincidencia lo encontré por ahí el jueves, ¿verdad? Y bueno, pues ya empezamos a charlar y bueno, pues la verdad es un gusto que nos visita a su pueblo, ¿verdad? Porque ya ahorita actualmente pues, estás viviendo en algunos puntos. Así es, ¿verdad? Ciudadano del mundo, Así es. del mundo, gran Francisco, ¿no? Pero lo importante, bueno, es que, o sea, siempre pues su sencillez, su humildad, y pues sobre todo más que cualquier cosa, y él me lo dijo, ¿sabes qué? La amistad y pues el hermanamiento que la tenemos. querencia, hombre, pues Así como de digamos en los toros. Sí, Hay algo que yo cuando era niño le tenía miedo a los húngaros. Los húngaros. Y me doy cuenta que, perdón, me volví uno bueno, sin ese... Sí, no lees las cartas ni andas en carreta. No, pero ese espíritu, sí. es decir, qué rico, ¿no? Qué rico es anochecer y no sabes dónde vas a amanecer. O sea, lo que te da el hermanamiento con tanto cabrón como uno, digo, porque pues es... Sí, no es... Sí. Mira, yo digo con esto y dices tú, por ahí me lo encontré, no hay casualidades, No sé. Todo sucede por algo y qué bueno que tengas ese espíritu viajero, aventurero, pero siempre con el ancla en la tierra que te vio nacer. Antes que se me olvide, como siempre, Marcos, hay algo que yo les quiero compartir. Échale. Sí. Mira, este ya lo estoy trabajando. Es un mural, ¿sí? Hacia las mujeres de mi comunidad. Es de que yo lo titulo así, a primera instancia, es la alcoba de las musas, ¿sí? Hago referencia a la sociedad de mujeres, ¿sí? De este municipio porque tiene un gran valor, ¿no? Cada una y toda la comunidad de mujeres. Y creo que es una obligación, es una responsabilidad de mi parte, pues dedicar un pequeño esfuerzo, ¿sí? Ya te mostraré también a ti, Daniel, Sí. lo que es el contexto, ¿sí? Del mismo, pero también lo que es, ahora sí que es su diseño,
Bueno, eso será muy interesante y qué mejor que el autor lo explique, pero yo creo que atrás de todo eso hay una palabra que yo creo que es fundamental en lo que estás diseñando, pensando, que se llama agradecimiento. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa no seríamos lo que somos sin una mujer o muchas que han contribuido a que uno estemos aquí y dos que seamos quienes somos, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de lo que está diseñando Pancho en torno a la mujer y en especial a la mujer de Tonalá. Entonces, Y en general, perdón, en general. Entonces, hoy, por lo pronto, solo por hoy, como dicen los alcohólicos, nos despedimos sin saber, sin ataduras de cuándo nos vamos a volver a saludar, pero sí con el ánimo, la esperanza y la buena onda de que cuando así lo hagamos, si es que el destino lo permite, vamos a saber de buenas noticias, de creaciones, de futuro, de cosas padres, en la mente de este señor. Bueno, pues sin más, te agradezco, Daniel, Sí, te muchas agradezco, gracias. Francisco, Sí, muchas gracias. pero sobre todo le agradezco a usted, si le gusta este contenido, Sí. compártelo y nos vemos a la próxima. Gracias, buenas tardes.